Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy tenemos para ustedes un mensaje especial, un mensaje corto. No es exactamente una prédica, no se trata de una prédica, se trata de aclarar algunos puntos que surgieron en la prédica del domingo. En la prédica del domingo hablamos acerca de levantar al caído y tomamos como parte de la prédica el Salmo 126, versículos del 1 al 3. Y surgieron algunas preguntas porque hubo quien se acercaba a preguntar a qué se refería la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Y bueno, pues es un punto interesante porque es necesario que nosotros entendamos perfectamente a qué se refiere la palabra cuando nos habla de la cautividad. Física e históricamente se refiere a la cautividad del pueblo hebreo que sufrió en Babilonia. Esta cautividad duró 70 años y produjo una debacle en la sociedad del pueblo de Israel. Pero todo esto fue consecuencia de cosas que se hicieron o que se dejaron de hacer en su momento. De manera que vamos a ver de qué se trata esto. En el Salmo 126.1 y versículo 2 nos dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Cuando hablamos de que Jehová hiciese volver la cautividad no se refiere a la acción en sí de ser cautivo, sino al pueblo que ha sido llevado cautivo. Y cuando alguien es llevado cautivo, obviamente es sacado de su entorno, de su sociedad, de su medio ambiente, del área donde se mueve, incluso del área familiar. Y es llevado cautivo a otro lugar totalmente diferente y donde no va a tener la facilidad ni la manera de hacer lo que está habituado a hacer. A eso se refiere la cautividad. En el caso específico de la palabra de Dios, se refiere a la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Por eso nos habla la palabra de que Dios hará volver esa cautividad a Sión, a su tierra natal, a su tierra natural. Esto no solamente hablamos del área física o real, sino del área espiritual. Y es importante porque en el versículo 2 dice que cuando el Señor haga esto, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Uno de los principales puntos que ataca la cautividad es evitar o estorbar o interrumpir la alabanza. Por eso es que la cautividad es tan importante, porque cuando nosotros hemos estado en esa cautividad, somos incapaces de alabar con libertad al Señor. Y eso es algo que el enemigo siempre está buscando, evitar que tú alabes al Señor como debe ser, que lo alabes de todo tu corazón. ¿Y cómo comienza la cautividad? La cautividad no se da de un día para otro. En el caso del pueblo de Israel, fue el resultado de mucho tiempo de desobediencia, de mucho tiempo de alejamiento, de mucho tiempo de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso provocó que ellos fueran llevados en esa cautividad a Babilonia, que fueran llevados prisioneros. Actualmente, y en el sentido espiritual, sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros empezamos a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, nos vamos alejando y vamos siendo cada vez presa más fácil de ese enemigo que busca llevarnos a la cautividad. A ese lugar donde tú y yo no somos capaces de poder rendirnos ante la majestad de Dios, que no somos capaces de alabarle ni de adorarle. Ese es el punto de caída donde el enemigo nos quiere llevar. La cautividad comienza descuidando en primer lugar la relación con Dios.
nos vamos descuidando, vamos siendo negligentes en nuestra relación con Dios y nos vamos metiendo cada vez más y más y más en cosas que son desagradables para Dios. Pero no nos damos cuenta. Por eso es que cada vez estamos más alejados, más fríos y cada vez, como hablábamos el domingo, estamos metiéndonos en un pozo más y más profundo. Cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a tolerar las conductas pecaminosas. Por no enemistarnos con las personas, hemos hecho muchas veces cosas contrarias a la palabra de Dios. Y lo llamamos tolerancia, lo llamamos se me fue la palabra. Lo llamamos tolerancia, lo llamamos la manera en que nosotros somos amables con las demás personas, pero independientemente de eso, o en que nuestro corazón se justifique por esa situación, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo cosas desagradables al Señor, siendo pueblo de Dios. Porque el enemigo no le interesa a la gente del mundo, esos ya los tiene. Al enemigo le interesa el pueblo de Dios, va sobre el pueblo de Dios y esto provoca que nuestro corazón comience a endurecerse. Y cuando empieza a endurecerse, tú y yo ya no somos dueños de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y entonces, cuando estamos en una situación complicada o cuando nuestro corazón sabe y siente esa hambre y necesidad de Dios, no podemos hacerlo porque estamos entumidos, estamos amarrados, estamos atados en esa cautividad. Por eso, si leemos Lamentaciones capítulo 1, versículo 3, dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Nos habla de Judá, porque Judá significa alabanza. Nuestra capacidad de buscar y de alabar al Señor está siendo cautivada y llevada a un punto de inercia, un punto donde se enfría, un punto donde simple y sencillamente no podemos hacerlo en nuestro corazón. Nos cuesta trabajo. Y dice que fue llevada a ese punto, ¿por qué? Por causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Es decir, los problemas, las situaciones diarias, la manera de vivir, lo que enfrentamos día a día, se fue convirtiendo en un obstáculo para que el pueblo de Dios pudiera hacer lo que le correspondía hacer y lo que le corresponde aún hoy, que es alabar al Señor nuestro Dios. Esto nos lleva a una pérdida de libertad, a una tristeza y desesperanza, nos sume en una debilidad espiritual y nos aleja de la presencia de Dios y causa dolor a todos aquellos que viven y conviven cerca de nosotros. Pero como te lo dije el domingo, tú y yo tenemos una esperanza. Y esa esperanza está en Jesucristo. Porque sabes una cosa, Dios nunca abandona al cautivo, porque esas personas que quizás en un momento dado hemos sido tú y yo, somos pueblo suyo. Y Dios no abandona jamás a su pueblo. Dice en Jeremías 29:11 que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Tú y yo podemos pensar que ya no hay futuro, pero en el corazón de Dios siempre hay un plan escrito. En el corazón de Dios siempre hay algo que Él tiene para ti y para mí. Siempre hay un propósito que ya está escrito en los cielos desde antes de la creación del mundo. Y como te dije el domingo, no hay nada absolutamente en este universo que pueda anular o eliminar el propósito de Dios. Nada puede cambiar el propósito de Dios. Dice también en Jeremías 29:11 que Él tiene pensamientos de paz para nosotros y no de mal.
para darnos ese fin que nosotros esperamos. Todo aquello que de tu corazón sale para pedirle a Dios, Dios te lo va a conceder si es conforme a su voluntad. Y así tiene que ser porque Él pone en nuestro corazón el querer y el hacer y el pedir conforme a su voluntad. Por eso es que nosotros en Cristo tenemos la esperanza de que todas aquellas cosas que nuestro corazón anhela de verdad serán cumplidas por el Señor en nosotros. Porque nosotros, lo que en nuestro corazón nace, es puesto por Dios en Él. Dice que todo esto va a suceder porque dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí. Nuestro corazón en ese momento irá en búsqueda genuina del Señor. Se postrará y se humillará genuinamente delante de la presencia de Dios. Por eso es que las cosas se cumplirán. Porque en ese momento nuestro corazón estará dispuesto. Y dice aquí, y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Y haré volver su cautividad y los reuniré de todas las naciones. ¿Te das cuenta qué tremenda es esta promesa? Tú y yo hemos sido traídos de diferentes partes de la ciudad, del país, del mundo incluso. Hemos sido traídos a reunirnos con Él. Él nos ha traído de esas diferentes partes donde fuimos a dar tú y yo. Después de la cautividad en Babilonia vino una dispersión. Y esa dispersión provocó que todo el pueblo de Dios se fuera y se dispersara por toda la tierra. Pero Jesucristo ha venido a reunir al pueblo de Dios. Por eso es que tú y yo estamos hoy aquí, reunidos, buscándole, poniéndonos a sus pies, porque Dios ha decidido ya reunir de nuevo a su pueblo, traerlo de esa cautividad y de esos lugares a donde fueron arrojados, a donde fuimos arrojados tú y yo por causa de nuestra desobediencia, de nuestra inercia, de nuestra pasividad, de nuestra frialdad. Allí donde fuimos arrojados, allí donde el enemigo pensó que tú y yo ya no teníamos más esperanza, Dios dice, de allí te traeré. Y dice entonces que nos hará volver al lugar de donde nos hizo llevar. Y no estamos hablando físicamente del territorio del pueblo de Israel, del territorio en la tierra, sino que estamos hablando del lugar donde habremos de ser reunidos cuando los últimos tiempos sucedan. A ese lugar iremos tú y yo. ¿Y sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque también leímos en Lucas 4:18, cuando Jesús dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Esa libertad, esa sanidad a los quebrantados y a los enfermos, esa abertura de ojos a todos los que están ciegos espiritualmente, a todos aquellos que no han podido ver más allá de sus narices, más allá de la tradición, de la costumbre, de lo que han aprendido y heredado incluso de sus padres y familia. Todos esos que tienen sus ojos cerrados y turbados van a ser abiertos los ojos de todos ellos en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo a eso vino a este mundo, a sanar enfermos, a levantar quebrantados, a abrir los ojos y a romper definitivamente y para siempre las cadenas del pecado. Porque esas cadenas del pecado son las que hoy no nos han permitido caminar y estar en esa cautividad sumergidos y metidos. ¿Te das cuenta? Jesús mismo lo dijo. A veces la gente piensa que por cuanto su conducta no ha sido muy buena, no hay oportunidad de que Dios voltee a vernos a nosotros. Pero Jesús lo dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
todos aquellos que en un momento dado fuimos dispersos, hoy podemos tener la confianza de que Jesucristo ha venido por ti y por mí. Dice también la palabra en Marcos 2:17 que Jesús dijo esto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y mi hermano, velo en tu corazón, medítalo. ¿Quién de todos nosotros está perfectamente sano? ¿Quién no necesita la ayuda urgente de un mediador, de un redentor, de un Mesías como Jesucristo? ¿Quién puede lanzar la primera piedra y decir, yo no necesito eso? Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y esos enfermos somos tú y yo. Porque en un momento dado permanecimos en esa cautividad y nos enfermamos. Y Él de allí vino a sacarnos. Él no vino por gente buena. Por eso fue criticado, porque siempre decían que comía con prostitutas y con publicanos. Porque esa era su misión. Tú y yo estábamos en esa lista de indeseables, en esa lista de inmerecibles. Pero Él vino por ti y por mí a sacarnos de ese cautiverio que de otra manera hubiera sido un destino y una condena eterna. ¿Te das cuenta lo importante que es entender a qué se refiere la cautividad? A veces el término puede sonarnos un poco confuso porque la gente dice, ¿cómo puede Dios hacer volver la cautividad? Como si fuese hacer volver el castigo y la situación donde estábamos. No es así. Se trata y realmente habla de hacer volver todo su pueblo que fue en un momento dado llevado a esa cautividad. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. No porque lo hayamos escogido tú y yo, sino porque Él nos escogió a nosotros. Él dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, y por ti he venido. Y si tú te has identificado en un momento dado con algún personaje de la Biblia, gloria a Dios. Porque cuando uno se identifica y se ve reflejado en algún personaje de los que aparecen en la palabra de Dios, significa que Dios está hablando a nuestro corazón y nos está haciendo evidente cuál es nuestro problema y que Él ha venido a resolver. Dice la palabra también que la verdadera libertad está y la tenemos únicamente en Cristo. Porque no consiste solamente en cambiar las circunstancias. A veces pensamos que si Dios me va a ayudar, me tiene que sacar de esta situación que estoy viviendo. Cuando en verdad lo que Dios hace es acompañarnos a superar esa situación que estamos viviendo. Nosotros estamos acostumbrados y queremos y anhelamos un milagro instantáneo. Pero Dios no siempre trabaja así. Dios muchas veces, la mayoría de las veces, nos acompaña en el proceso que nos va a llevar a la verdadera libertad en Cristo. Porque solamente en Cristo alcanzamos y tenemos verdadera libertad. Dice la palabra que si Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres. No se trata de una libertad ficticia. No se trata de una libertad momentánea. No se trata de una libertad que funciona cuando las cosas están bien. No se trata de una libertad que podemos disfrutar estando excelentemente bien. La libertad en Cristo es a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Y es allí donde realmente tú puedes sentirte libre y puedes sentirte fuera de ese cautiverio. Cuando a pesar de lo que está sucediendo a tu alrededor, tú puedes mantener la paz, la fe y la confianza
en Cristo Jesús. Porque esa es la confianza a la que nuestro corazón debe aspirar. No solamente salir de un problema y meternos en otro. O salir de una situación y vivir como siempre, como si nada hubiese pasado. La verdadera transformación y la verdadera libertad en Cristo consiste en que nuestras vidas son cambiadas en un giro de 180 grados, mi hermano. Lo que eras y lo que hacías ya no eres y ya no lo haces. Porque si tú te sientes bien en la congregación, pero sales a la calle, al mundo todos los días, a tu trabajo y a vivir como cualquiera, perdóname mi hermano, pero no ha habido transformación ni libertad en tu corazón. No ha existido esa verdadera liberación de la cautividad en donde estábamos metidos. Porque estar cautivos no es solamente estar entre cuatro paredes. Estar cautivos es estar bajo el poder, la decisión y la voluntad del maligno, haciendo lo que él quiere, fingiendo ser buenos cristianos, fingiendo ser buenas personas, pero siendo lo que realmente él quiere. La palabra dice que Satanás se disfraza y se viste como ángel de luz. Y muchas veces tú y yo hemos sido eso, disfraces de ángeles de luz. Delante de la congregación, delante de los hermanos, somos una hermosura de personas, pero ante el mundo somos como cualquiera, vivimos como cualquiera, hablamos como cualquiera, pensamos como cualquiera. Y eso, mi hermano, eso no es una verdadera libertad. Yo te quiero invitar hoy a que reflexiones. Hoy no vamos a hacer una prédica de 1 hora. Hoy quiero que te quedes con este mensaje. Si tú te has identificado en algún momento de tu vida en esa cautividad, da gracias a Dios por Jesucristo que ha venido a liberarnos. Y si no lo has encontrado, si de alguna manera tú sientes que algo le falta a tu vida, busca en Jesús eso que te hace falta. Porque Jesús, dice la palabra también, que Él ha llevado cautiva la cautividad. ¿Qué significa esto? Que esa cautividad que nos oprimía, Jesucristo la ha tomado y la ha llevado cautiva a sí mismo. Esa cautividad le pertenece hoy a Jesucristo. Y en Jesucristo la cautividad es libertad, mi hermano. Libertad. Vivir sin cargas, vivir en paz, vivir en amor y mantenernos en esa sintonía con Jesucristo. Recuerda Juan 8:36 y con esto quiero que te quedes. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Busca a Jesucristo para que tengas la verdadera libertad en Él. Amén y amén.